Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos y vamos a seguir hablando del tema de seguridad porque recientemente se conoció que junio, el mes que pasó, fue el mes más violento de este año, con 592 personas asesinadas. Entre febrero y junio de este año, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en nuestro país. Pero ayer la ministra del Interior, Mónica Palencia, informó que las muertes violentas se redujeron un 19% a escala nacional en el periodo desde el 1 de enero hasta el 21 de julio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto, según nos dijo en una rueda de prensa, supone 774 homicidios violentos menos. Así fueron los datos que ofreció la ministra en esta rueda de prensa del bloque de seguridad que está integrado por el gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. Esta reducción, dijo la ministra Palencia, hizo que las muertes violentas disminuyeran de las 4.143 en 2023 a 3.369 en 2024. También explicó que al comparar los datos de la semana pasada se refleja una reducción del 43% en homicidios intencionales en comparación con la misma semana del 2023. La ministra también mencionó los datos de los femicidios, un tema preocupante. Dijo que tiene que tener una alarma social constante para su erradicación, sobre los que reportó una disminución del 19% durante este año en comparación con el mismo lapso del año pasado. Por otra parte, entre los objetivos que tienen identificados las fuerzas de seguridad hasta la fecha, han sido capturados 9 de las 18 personas consideradas de alto valor, mandos altos de las organizaciones criminales, 124 de 238 de intermedio valor, es decir, los mandos medios, según indicó la ministra. También el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dio datos a nivel nacional, informó que desde el comienzo de año hasta la actualidad se realizaron cerca de 182.000 operaciones militares, entre ellas misiones de control y vigilancia de espacio terrestre, marítimo y aéreo. Bien, hablan de reducción de al menos un 19% de muertes violentas en comparación con el año pasado, pero también tenemos este dato que confunde un poco porque entre enero y febrero y junio, entre enero, febrero y junio de este año, durante el conflicto armado, las muertes violentas subieron un 61%, y de hecho, junio fue el mes más violento. Entonces, ¿qué mismo? ¿Cómo podemos analizar esta situación de inseguridad? Y lo cierto es que la gente todavía tiene esa percepción de miedo, de temor de salir a la calle por temas de inseguridad, y las noticias vemos cada día casos de extorsiones, secuestros y muertes. Es lamentable. Estamos con Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad del IAN, y vamos a hablar sobre esto justamente, cómo entender estos datos que nos dicen desde el gobierno, desde el Ministerio de Seguridad del Interior, y bueno, de cara a lo que está pasando en la realidad. Gracias, Diego, y bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Sí, a ver, yo creo que la primera cosa que necesitamos recordar siempre en esto es que la política pública es política, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, el gobierno va a utilizar los datos que le permitan alimentar su tesis y lamentablemente siento que solemos tener un trato bastante liberal con los datos, ¿no? En el sentido de que se tiende a marcar aquello que me sirve en este momento, no necesariamente se contrasta, y ese es el valor justamente de la prensa, ¿no? Claro. Entonces, claro, el gobierno va a arrasar su narrativa, pero me parece que lo que se está revelando es que ha tomado efecto este fenómeno que se conoce en los estudios de la seguridad como el efecto globo, es decir, la presión que se ejerce sobre un costado se traslada a otro lado, ¿no? Y claro, los problemas de seguridad, los temas de seguridad no se resuelven ni fácilmente ni rápidamente, van a ser procesos largos, y con esto yo no quiero decir que necesariamente aquello que el gobierno haya estado haciendo se decante por el costado negativo. Todavía me parece que falta de estructura y demás, pero de todas maneras creo que los datos que se presentan
son todavía inconcluyentes y están atravesados por una serie de, justamente de estas variables que usted marca. Claro. Ahora, de lo que está haciendo el gobierno, los operativos, los estados de excepción decretados después de también este estado de guerra que se decretó y se terminó, ¿usted cree que ha habido resultados, que ha sido la estrategia correcta, ha sido más de lo mismo que venía haciendo el gobierno anterior? ¿Y cómo ve eso que está haciendo actualmente el gobierno? Sí, efectivamente me parece que en el fondo ha sido bastante más de lo mismo porque solamente que cubierto con mejor marketing quizás. Pero en realidad, los estados de excepción por sí mismos no resuelven un problema estructural. Permiten sí un empuje importante en una primera instancia. Me parece que eso fue lo valioso de los primeros momentos del decreto 111. Pero pasado ese primer momento, ese primer impacto, me parece que los resultados son todavía deficitarios, ¿no? Y claro, no se han atendido quizás las aproximaciones más estructurales de la problemática que existe. Es decir, eh, el tema de las cárceles, por ejemplo, sigue siendo tan vigente. Quizás no hay masacres tan cotidianas como vemos, pero recurrentemente encontramos que en la prensa se recogen una serie de hallazgos perversos. Se encuentra gente vinculada con las operaciones criminales dentro de las cárceles, y la solución ante eso no es necesariamente construir más cárceles, es fortalecer el sistema, el SNAI, ¿no? Que me parece que no se han dado pasos concretos o por lo menos públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, cuando comenzamos a sumar los puntos, cuando comenzamos a conectar los puntos en este gran mapa, nos vamos encontrando con una figura en la que yo todavía encuentro que hay déficits importantes y en la que además no hay capacidad de autocrítica ni de recibir críticas por parte del gobierno, ¿no? Parecería que Claro. todo se resume en el eje amigo-enemigo nada más. Eso es complejo. Ahora, de cara a lo que viene de este siguiente semestre del año del 2024, ¿qué se debería hacer, Diego, a su criterio, para que la situación realmente mejore, para que no estemos más haciendo de lo mismo, sino que se den acciones que tengan un efecto quizás a corto plazo, pero que la gente pueda sentirse más segura, más confiada de incluso salir a las calles, de poder ir a abrir su negocio hasta más tarde y demás? Bueno, a ver, a mí me parece que ahí los pasos son varios, ¿no? Pero una cosa que es importante es dosificar y racionalizar el uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, no se puede utilizar a Fuerzas Armadas para absolutamente todas y cada una de las misiones que van surgiendo en el camino. En este momento hay alrededor de 25 misiones complementarias que cumplen Fuerzas Armadas, con un personal que sigue siendo básicamente el mismo histórico de siempre, los 40.000 hombres, y no se puede pensar además en ese contexto con una situación o con unas capacidades físicas de equipamiento debilitadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que reforzar esa inversión. El otro costado del que siempre se habla y que en este gobierno no se ha topado es el tema de inteligencia, pero me parece que los sectores de inteligencia tienen que ser reforzados, tienen que ser fortalecidos, se tienen que racionalizar sus dinámicas de operación. Y ahí conecta con un elemento que es crucial y que todavía está ausente, que es el de planificación, que aunque pueda sonar abstracto, pueda sonar distante, en realidad la planificación es fundamental porque es la que permite racionalizar los esfuerzos, canalizar los recursos y permite en última instancia entender quiénes son los responsables políticos frente a qué objetivos, ¿no? Y esto, yo siento que sobre todo esto es uno de los déficits principales en este contexto que hemos atravesado. Ahora, como vemos también, Diego, esto que se ha trasladado, las decisiones de trasladarse, por ejemplo, a Manta en este caso para atacar allí en el epicentro de la violencia, esto tiene resultados a largo plazo porque, bueno, hay el temor de que se va el contingente militar y demás y vuelva la violencia. Bueno, es que son acciones más mediáticas. Trasladar el centro de mando a un sitio sí probablemente tiene una relevancia
en el cortísimo plazo de demostrar interés, y eso está bien, digo, no, el Estado tiene que demostrar su interés y su voluntad de controlar el territorio, insisto, esto está bien, pero no todo se agota allí, ¿no? Y me parece que sobre todo cuando se hacen acciones de este tipo en esos territorios, hay que tomar conciencia de que lo que se provoca nuevamente es desplazar a las organizaciones hacia otros costados, ¿no? Hacia otras latitudes. Entonces, como veíamos, Manta se reduce, pero me parece que los ríos subían, ¿no? Claro, Entonces, hay incrementos bastante alarmantes en Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeralda, Santo Domingo, claro. Sucumbíos y Pichincha. Ajá, exactamente. Entonces, digo, hay que pensar esto en términos de de una serie de capacidades que son complejas y que deben estar interconectadas. Y acá no todo se resuelve poniendo el centro de mando y control. Nuevamente es un gesto político importante, pero no se resuelve todo allí. Se necesita garantizar una presencia territorial fuerte en todos los espacios del territorio nacional, ¿no? Una presencia militar fuerte en todos los espacios del territorio nacional. Ahora, hablando de lo que podemos esperar los próximos meses, del próximo año, que incluso podría darse un cambio de gobierno, ¿qué tan optimistas podemos ser, Diego, de lo que venga, si es que las cosas se siguen haciendo como se están haciendo actualmente? A ver, yo creo, y esto es una cosa que se planteaba incluso por varios colegas en la época de la campaña previa a la llegada de Daniel Noboa, y es que se requiere pensar los problemas de seguridad en una perspectiva de largo plazo. Eso quiere decir que, y ya lo sabíamos, este gobierno no iba a resolver todo lo de la seguridad, Así es. así como el siguiente no lo va a resolver todo. Se necesita pensar en que esta planificación de la que yo hablaba hace un rato contemple un anclaje político que permita proyectar acciones no para este periodo, sino para los subsiguientes, ¿no? Y esto implica construir objetivos nacionales reales que prioricen o que permitan priorizar en términos presupuestarios, en términos de las acciones de las fuerzas, en términos de las decisiones políticas que permitan priorizar la recuperación del control de la soberanía nacional y por el otro lado que permitan garantizar el fortalecimiento de la presencia de las instituciones, policía y fuerzas armadas en todo el territorio. De todas maneras, yo creo que necesitamos estar conscientes que nos enfrentamos a un monstruo muy poderoso y con muchísimas fuentes de financiamiento, ¿no? El crimen organizado transnacional lamentablemente tiene recursos ilimitados, si podemos ponerlo de alguna forma, con capacidades también ilimitadas, ¿no? Y esto implica que las reacciones de los estados van a tener que ser contundentes, tienen que ser sistemáticas y tienen que saber priorizar justamente cuáles son las batallas que se van a dar. Y ahí yo insisto, creo que se necesita racionalizar la cantidad de misiones encomendadas a Fuerzas Armadas. Así es, y bueno, hay mucha expectativa de que las cosas mejoren en cuanto al tema de seguridad y ojalá la gente siga manteniendo ese optimismo, aunque las cifras pues no son tan alentadoras. Y como mencionaba al inicio de esta entrevista, los asesinatos disminuyeron en un 19% en nuestro país. Eso nos dijo la ministra el lunes en una rueda de prensa, pero junio cerró como el mes más violento del primer semestre, así que los datos hay que tomarlos con pinzas. Yo quiero agradecer a Diego por estar con nosotros. Y bueno, esperamos seguir conversando de estos temas, Diego. Así es, sí, muchas gracias. Y sí, yo creo que efectivamente los datos se tienen que tomar con una pizca de sal y se necesita entender que finalmente hay una construcción de largo plazo alrededor de los temas de seguridad, ¿no? Bien, gracias a Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad de IAN, hablando sobre todo los últimos datos y cifras, entender un poco mejor la coyuntura y lo que está pasando con el tema de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.